Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy martes 26 de agosto les saluda Enrique Teutolo. Esta es su edición aquí en Voz News. Así de inmediato, comenzamos. Aumenta el pie de fuerza naval de Estados Unidos ante el litoral venezolano en la ofensiva antidrogas. Ahora se incorpora un submarino y un buque portamisiles. Serios cargos penales y civiles podrían enfrentar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con la Constitución estadounidense? El gobernador que asegura que habita y sin pagar renta, literalmente hablando, en el cerebro del presidente. El mandatario que responde que para visitar Chicago hay que efectuarle primero una gran limpieza. Illinois y Washington en los titulares. Bueno, y sí que ha sido un día largo hoy en la Casa Blanca y así comenzamos. La administración Trump, cuyo gabinete se reunió hoy en pleno y por séptima vez en Washington, aseguró que va a intensificar su guerra contra los carteles de la droga justo en el marco del nuevo despliegue de un crucero, lanzamisiles e incluso un submarino de ataque en el Mar Caribe que tiene la mirada básicamente de la comunidad internacional atenta a lo que pueda pasar en torno a Venezuela. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la Casa Blanca. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues bien, hoy el presidente Donald Trump realizó una nueva reunión de gabinete aquí en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa. Se abordó el tema de seguridad, política exterior, pero saben que llamó la atención muchísimo una declaración del secretario de Estado en el sentido de destacar el respaldo a esa designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista. Países como Paraguay y Argentina se han sumado para unificar esfuerzos en entender que se trata pues de una lucha directa contra el narcotráfico y contra el crimen. El despliegue, por ejemplo, que hemos visto en el Mar Caribe en los últimos días de buques y demás. Esto es lo que ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio. For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison, killer poison, into our cities. And that's a team effort. It's Christie's team, it's Pete's team, it's Pam's team, and obviously it's under your leadership. And by the way, we're getting incredible economic, international cooperation. Countries just in the last week, Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad, today Argentina, all joining us or trying to be helpful in advancing this. And this just, one thing is we're going to stop drugs from coming in and we're having record seizures, but another thing is to build an international coalition against the scourge on the international stage. Pero también el otro tema tiene que ver con la seguridad en la capital de los Estados Unidos y en otras ciudades, porque recordemos, el despliegue de la Guardia Nacional lo hemos visto en la capital, en Washington, pero se va a extender, por ejemplo, a ciudades como Chicago y Nueva York. Cerca de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional están desplegados, se podría aumentar ese pie de fuerza y, por supuesto, una medida que, según la Casa Blanca, aprueba la mayoría de los habitantes de la ciudad. Esto es lo que ha dicho el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de extender, más allá de los 30 días iniciales, el despliegue de la Guardia Nacional en la capital de los Estados Unidos. Number one, we want to stay there for longer than 30 days. As you know, we have an absolute mandate, and I can extend it, but I'd rather not have to declare a national emergency because by that time, right now there's not an emergency. We've done, as you sort of said yourself, it feels like a different world. We've got under arrest and prosecution, and we've thrown out, taken some, and we're in the process of taking hundreds out of our country that shouldn't be here. And these are hardcore professional criminals. Participó en esta reunión de gabinete Howard Lutnick, quien es uno de los hombres claves en el tema de comercio, en las negociaciones de aranceles. Lo propio hizo Scott Bessent, quien ha destacado además que lo que se ha venido ganando por cuenta de esas decisiones de los aranceles es verdaderamente histórico y cumple con el objetivo del presidente, que es volver a hacer América grande otra vez. Es la información desde la Casa Blanca. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Ahora lo siguiente, el valor del alijo ilegal, más de 470 millones de dólares. Nos referimos al gigantesco cargamento de drogas acumulado e incautado en las costas de la Florida. Imágenes que fueron reproducidas hoy por HSI, el ala investigativa del Departamento de Seguridad Interna de Homeland Security. Así lo describían hoy. Más de 61,000 libras de cocaína, más de 14,000
de marihuana. El reporte actualizado ayer por la Guardia Costera, además, junto a funcionarios electos federales, menciona que se trató de una operación de fuerza de tarea a lo largo de 2 meses, asegurándose que varias de las embarcaciones interceptadas habrían zarpado desde Venezuela con implicaciones directas del cartel de los soles, según citó el fiscal federal para el sur de la Florida, Gregory Quejo. Ahí lo tenía, una incautación que ratifica y mantiene sobre la mesa el amplio operativo de la Marina estadounidense en la periferia del Caribe venezolano. Hacemos contacto a esta hora de la tarde con el capitán retirado de corbeta, Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia del Comando Sur de Estados Unidos. Señor Romero, un placer que nos acompañe nuevamente aquí en su casa. La pregunta: a quienes mantienen dudas sobre el propósito de este aumento en cuanto a la presencia naval allá en el área Caribe Sur, ¿qué le dice a usted esta actualización por parte del US Navy? Esta es una operación que se mantiene alrededor del año. Los Estados Unidos tienen una misión alrededor del año para reprimir y para bajar la incidencia del flujo de cocaína y de las drogas que pasan por parte de Latinoamérica, dirigidas principalmente hacia los Estados Unidos. Esta fuerza de tarea, como ustedes han visto, esta embarcación de guardacosta que acabó de llegar luego de una operación de 2 meses, es típico de luego de una operación en el Caribe y en el Pacífico, para que la gente y el público dimensione el problema realmente del narcotráfico, que está todo por su parte destinado hacia los Estados Unidos, el cual el presidente de los Estados Unidos ha declarado y ha dicho que es una amenaza para los Estados Unidos. Señor Romero, eso en cuanto a lo que veíamos, por supuesto, este tremendísimo operativo, esta gran incautación, casi $500,000, más de casi $500 millones, deberíamos decir. Pero lo que le preguntaba específicamente es este nuevo envío, esta actualización. Recordará que el fin de semana hablábamos ya de 3 naves estadounidenses de guerra en el Caribe próximo venezolano, y ahora se incorporan 2. Se incorpora otra nave descrita como lanzamisiles y este submarino. Esto eleva muchísimo más el pie de fuerza naval de Estados Unidos en esa zona. ¿Qué le dice usted, digamos, ese aumento, esa escalada numérica de Estados Unidos ahí frente a las costas venezolanas? Bueno, yo luego de haber fungido como el subdirector de inteligencia naval para las Fuerzas Navales del Comando Sur, yo voy a hacer un comentario ahora mismo para prevenir de que este tipo de información siga, porque esta información sobre el despliegue de otras unidades no responde a ningún vocero del Departamento de Defensa, no responde al Pentágono, no responde sino solamente a unos reportes de plataformas de noticias, por ejemplo, lo que es Reuters, que dice que hay embarcaciones en camino, pero en ningún momento ha salido ningún tipo de vocero oficialmente por parte de la Casa Blanca para decir que ningún submarino, ninguna otra unidad ha salido, porque creo que el público debe entender de que las operaciones y las acciones navales y sobre todo de submarinos es altamente clasificado. Es lo que le iba a preguntar precisamente, cómo, creo que lo ha contestado, pero válido retomarlo. ¿Cómo entonces pondría en balance el hecho de que no es un reporte oficial? Normalmente este tipo de operativos, por ejemplo, de la Marina de Guerra estadounidense, nunca nos enteraríamos y nunca nos enteraríamos dado, digamos, el perfil que está teniendo, ¿o quiere usted decir que quizás el reporte de prensa puede tener segundas intenciones? ¿Cómo inclina usted esa balanza? Yo creo que tú muy bien lo has dicho. Yo creo que por lo que nosotros hemos podido ver, lo que se ha podido distinguir, porque sí hubo un vocero de la Marina norteamericana que dijo de que estaba por desplegarse una fuerza de tarea anfibia, que sería el Iwo Jima y las otras 2 unidades que salieron de Norfolk. Pero en este caso estamos viendo de que de alguna manera alguien le está enviando información a Reuters. No sé si es a propósito, no sé si es un plan para manipular los medios de comunicación, para poner presión al régimen venezolano. Perfecto. Los Estados Unidos siempre tienen plan A, plan B y plan C. Ya que se lanza a las aguas de la clarificación, le pido, por favor, desde que se viene hablando de este tema, Venezuela, US Navy frente a las costas venezolanas, ¿se ha manejado el tema de que el objetivo sería lucha antidrogas o se ha manejado el tema de un cambio de régimen de gobierno en Venezuela? O
decantarse por la opción antidrogas significaría, digamos, un mayor apoyo y una repulsa quizás menos grande de otros gobiernos del área. ¿Cómo ve usted el asunto? Bueno, para cuadrar legalmente lo que estamos viendo, el presidente Trump articuló y justificó la razón por la cual el Cartel de los Soles fue designado como una organización terrorista y que haya pasado el título 10 del Código Legal de los Estados Unidos al título 50 para poder seguirle, para poder contrarrestarle como una organización terrorista. El presidente cuenta con 4 categorías dentro del código, el título 50, que serían operaciones clandestinas, sanciones o restricciones y, entre otras cosas, operaciones militares para llevar a cabo, neutralizar lo que sería una amenaza para los Estados Unidos. Debajo de ese concepto, ahora el presidente tiene alternativas y opciones para contrarrestar el problema del Cartel de los Soles y sus líderes, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Creo que también es importante hacer una mención ahora mismo, que en ningún momento la Casa Blanca o el presidente Trump y tampoco el secretario de Estado han mencionado o dicho de que estas operaciones serían para un cambio de régimen. Ahí está. Lo contrario, el presidente y el secretario de Estado han dicho en varias ocasiones que no quieren un cambio de régimen. Y creo que es parte de una manera de que no traer algún tipo de inconsistencias en el tema de que está llevando adelante la Casa Blanca. Señor Romero, quiero terminar con esto, por favor, si me permite. Hace menos de 24 horas, el régimen de Maduro anunció que enviaría 15,000 efectivos, tropas a la frontera con Colombia en materia de combate al narcotráfico. Esto cuando el presidente Petro ha reafirmado su apoyo precisamente a Maduro. Sus reacciones sobre el anuncio. Bueno, desafortunadamente los comentarios del presidente Gustavo Petro de Colombia son desafortunados en este momento, porque yo le recuerdo al presidente Petro que baje un poco su volumen con su delirio de ser un líder en el ámbito internacional, porque recordemos de que en los Estados Unidos hay 2 generales del ejército venezolano quienes están cumpliendo una condena por narcotráfico y y fueron identificados como miembros por ellos mismos, como miembros del Cartel de los Soles. Ahora él sale con unos comentarios que son incongruentes a la investigación y la propia sentencia de ellos mismos que se declararon culpables. Lo otro es que el régimen venezolano, con todo esto que están tratando de hacer, recordemos que creo que son 10 o 12 días desde que todo esto empezó, y ahora están hablando de poner efectivos en la frontera Colombia-venezolana, están hablando de activar una milicia de 4.5 millones de milicianos, están hablando de llevar a cabo operaciones de presencias marítimas, de aire, pero el único problema que tiene el régimen es que tienen un gasto, una hemorragia ahora mismo de más o menos de $100 millones diarios. Y todavía no se ha acercado ni siquiera una unidad norteamericana a la costa de Venezuela. Ahí lo tiene. Eso te dice a ti de que el desgaste va a terminar con ellos antes que cualquier cosa. Y ahí lo dejamos, señor Romero. Le agradezco muchísimo, por supuesto, su información esta tarde, su participación y sobre todo las clarificaciones, ¿sí? Siempre válidas. Gracias. Por supuesto, y muchas gracias por tenerme. Placer. Bueno, las autoridades judiciales afirmaron que el cartel de Sinaloa fue decapitado. Esto a raíz de la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada ayer en una corte federal de Nueva York. Agregaron que la lucha contra el narco continuará hasta desmantelar y por completo las organizaciones criminales que amenazan la seguridad estadounidense. A foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations throughout this world that are flooding our country with drugs, human traffickers, and homicides. Under President
Durante su intervención, Bondi destacó los avances logrados bajo el gobierno de Donald Trump en el combate a los carteles de la droga que han inundado a Estados Unidos con drogas mortales como fentanilo y cocaína, generando millones de dólares en ganancias ilícitas. Añadió que continuarán trabajando hasta que los miembros de estas organizaciones criminales estén tras las rejas. Las imágenes de Kilmar Abrego García siendo arrestado por la agencia ICE se han vuelto virales después que el presunto pandillero de la MC-13 criticó a lo que llamó gobierno corrupto mientras se lo llevaban esposado. El salvadoreño tiene 30 años, enfrenta la posibilidad de ser deportado a Uganda en África luego de ser detenido por funcionarios de inmigración en Baltimore. El Departamento de Seguridad Nacional publicó ese video, caminando él por la oficina de ICE en los momentos posteriores a su detención, donde llama a la administración efectivamente como corrupta. Gobierno corrupto. Por otro lado, también ayer un grupo de activistas demócratas protagonizó una concentración en las afueras del edificio federal, coreando básicamente consignas, esto por su liberación. Bueno, por cierto, si te atrae y engancha nuestro contenido, no te pierdas absolutamente nada. Entrevistas exclusivas, contenido conservador en español y mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nos encuentras bajo Voz Media y activa, por supuesto, la campanita para estar siempre al tanto de lo nuevo y, por supuesto, siempre ese like necesario. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido que se identifica contigo y con tu familia. El presidente Trump firmó otra orden ejecutiva que busca enjuiciar a quienes quemen la bandera estadounidense como forma de intimidación. Su administración calificó esta práctica como excepcionalmente ofensiva y provocadora. La orden promete aplicar la ley con todo su peso y bajo la autoridad disponible de la Constitución, dijo Trump, respondiendo a recientes incidentes como los disturbios en Los Ángeles, donde manifestantes quemaron banderas en protesta contra las políticas migratorias. Recordemos que en el año 1989, en un dictamen de la Corte Suprema 5-4, el cuerpo reconoció que actos así se cobijaban bajo la primera enmienda, pero la orden pisa el acelerador ahora desde la Casa Blanca por y para reforzar el patriotismo y la unidad nacional en momentos donde actos públicos han desafiado de manera abierta los valores tradicionales del país. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, prometió que impugnaría el plan del presidente Trump de desplegar a efectivos de la Guardia Nacional en Chicago si esto llegase a ocurrir, calificando la medida como anticonstitucional y antiestadounidense, citamos doblemente. Vanessa Vallejo nos explica cómo avanza la discusión entre el presidente y el gobernador demócrata. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, desafió ayer la propuesta del presidente Donald Trump de enviar tropas a Chicago. En una rueda de prensa dada al lado del río Chicago, el gobernador le dijo al presidente Donald Trump que en Chicago ni lo querían ni lo necesitaban. Y es que el viernes pasado el presidente Trump anunció que planeaba dirigir su próxima ofensiva federal contra la delincuencia y el crimen a Chicago y Nueva York, calificando a Chicago de ser un desastre e insinuando que estaba dispuesto a desplegar tropas en las calles de esa ciudad. Ayer, en respuesta, el gobernador de Illinois dio extensas declaraciones en las que incluso se quejó de que el presidente Trump lo nombrara tanto últimamente. Veamos. We're very pleased about the progress that we're making. I know that I live rent-free in the president's head, and I wish he would spend some time in Chicago so that he could see what a lovely city we have. El gobernador Pritzker también fue duro y aseguró que el presidente no es bienvenido en Chicago. As Donald Trump looked at the assembled cameras and asked for me personally to say, Mr. President, can you do us the honor of protecting our city? Instead, I say, Mr. President, do not come to Chicago. You are neither wanted here nor needed here. Mientras tanto, ayer el presidente Trump criticó la posición del gobernador de no aceptar una colaboración. Veamos lo que dijo el presidente. It would be good to work together. So I'm thinking about, when I have some slob like Pritzker criticizing us before we even go there, I made the statement that next should be Chicago, because as you all know, Chicago is a killing field right now. And they don't acknowledge it. And they say, we don't need him, freedom, freedom. He's a dictator, he's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person.
pues el presidente no tiene autoridad para enviar unilateralmente a la Guardia Nacional a Illinois, salvo en circunstancias muy limitadas. En Washington pudo desplegar las tropas porque esta ciudad está bajo control federal. En Los Ángeles, en donde el gobierno envió en junio unidades de la Guardia Nacional e infantes de Marina, Trump citó amenazas a edificios y empleados federales derivadas de las protestas contra la aplicación de la ley migratoria. Pero en este momento en Chicago no hay protestas, de modo que el presidente tendría que presentar pruebas de una crisis y seguramente enfrentar una batalla legal, como ya lo han advertido los demócratas de Chicago. Pues mientras que los demócratas en Chicago aseguran que el presidente Donald Trump se ha ensañado con la ciudad por ser una ciudad demócrata, los republicanos aseguran que todos los americanos tienen derecho a vivir una vida tranquila y segura y que el gobernador de Illinois no está haciendo su trabajo al respecto. Al regresar, el secretario de Transporte le advierte a los estados, so pena de negarles fondos federales, la causa, los conductores de camiones y el idioma inglés. Estamos de vuelta y escuche lo siguiente. California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en fondos federales si continúan con el incumplimiento de los requisitos de idioma inglés para los conductores de camiones. Así lo aseguró ampliamente esta mañana el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante esta rueda de prensa. We've identified several states that have not been in compliance. That would be Washington, California, and New Mexico. Those are the three states that have not complied with this rule, which, by the way, this driver in Florida had received a CDL in Washington, California, and was pulled over in July for speeding, and no doubt couldn't speak the English language. Law enforcement in New Mexico did not take his rig out of service. So this one driver touched all three states. A propósito de las normas que no son nuevas, se reactivaron en junio por la administración Trump, pidiendo que los camioneros deben ser descalificados si no pueden demostrar el dominio del inglés. El Ejecutivo Federal agregó además que se trata de una cuestión de seguridad y no de política, porque esos conductores deben entender las señales de tráfico y poder comunicarse de manera eficiente con las fuerzas del orden en materia de lo que transportan, ya sea ante una situación de tráfico o, más aún, en la escena de un accidente. Resulta que más estadounidenses solicitaron estatus de refugiado en Canadá, el vecino del norte, en la primera mitad del año 2025 que en todo el año pasado, según datos publicados por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. La proporción del total de solicitudes de refugio, que fueron 245 estadounidenses, de aproximadamente un total de 55,000 personas, la mayoría de la India, es pequeña, y la aceptación de solicitudes de refugio estadounidense por parte de Canadá ha sido históricamente baja. Por eso el contraste y el llamado de atención. El año pasado, 204 personas presentaron solicitudes de refugio en Canadá, con Estados Unidos como país de alegada persecución entre enero y diciembre. Las solicitudes desde Estados Unidos también aumentaron durante el primer mandato Trump. A propósito, los datos no abundan en el motivo de las reclamaciones, pero 8 abogados consultados por Reuters aseguraron que cada vez más estadounidenses que se describen como transgénero decidieron o desean irse. Otros termómetros sugieren oposición a la administración Trump, y un académico consultado en Toronto se refirió a lo que llamó preocupación por libertades académicas. Citamos: un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo por su parte que solicitar el estatus de refugiado en Canadá establece espacio para individuos que enfrentan miedo y persecución real. Por su parte, sectores que lidian con estadounidenses considerados de alto nivel de riquezas, los uber rich, agregaron que esta oleada de migrantes ricos está escogiendo el Reino Unido, Gran Bretaña, como su destino número 1 de reacomodo financiero o incluso socioideológico. Bueno, hablemos ahora de bolsillo. La confianza de los consumidores acá en Estados Unidos disminuyó, esto en agosto, aunque ligeramente menos de lo que esperaban los mercados, según datos publicados por la llamada Asociación Professional Conference Board. Durante el mes pasado, el índice que evalúa dicha confianza bajó 1.3 puntos hasta alcanzar casi 97. Es mejor que lo que esperaban los analistas, quienes pronosticaban que el índice bajaría a casi 97 puntos, según el consenso publicado por MarketWatch. Si se analiza por grupos de edad, la confianza disminuyó principalmente entre los menores de 35 años. Razones dadas, bueno, precios altos e inflación.
Por cierto, si te gusta nuestro contenido, bueno, entonces no te pierdas nada de nada. Acá, entrevistas exclusivas, contenido a profundidad, conservador en español y también, pues, mucho más. Suscríbete para ello en nuestro canal de YouTube, nuestra principal casa, digamos, en Voz Media. Así nos encuentras y activa allí la campanita para estar siempre al tanto, bueno, de lo novedoso. Además, estamos en cada red social que ustedes se imaginan, las más populares, las conocidas y otras. Así que si nos busca, ahí estamos. A tu apoyo nos ayuda, por supuesto, a seguir creciendo y creando contenido que se identifica contigo y con tu familia. Agenda internacional, tanques del Ejército e Infantería de Israel se desplegaron por la frontera norte con Gaza, esto en medio de la intención de intensificar una ofensiva hacia esa zona del Medio Oriente. Dichos soldados, vehículos militares, se situaron en las cercanías del enclave palestino desde primeras horas del día. Según reportó Reuters, miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel movilizaban así tanques y helicópteros a lo largo de la franja. De acuerdo con un comunicado militar reproducido por los medios, se busca desmantelar túneles de militantes y consolidar el control en Jabalia. En Colombia, la mayor disidencia de la FARC tiene retenidos a 34 militares en una región amazónica del sureste del país. Esto en medio de una arremetida guerrillera que dejó una veintena de muertos y decenas de heridos la semana pasada, informó el ministro de Defensa hoy. La administración petrista no precisó desde cuándo los uniformados están en poder de los rebeldes, pero indicó que el domingo hubo combates que dejaron 10 muertos y 2 personas capturadas. Las retenciones de uniformados y policías son usuales en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados que ejercen el poder en las zonas del conflicto. Una impresionante tormenta que desde California luego se convirtió en una de arena y polvo para el área de Phoenix dejó allí a miles de personas sin electricidad en la capital de Arizona, además de retrasos en los vuelos en el aeropuerto local internacional. El polvo, de hecho, llegó a afectar a más de 2 millones de personas, según una advertencia emitida por la sección Phoenix del Servicio Meteorológico Nacional. La alerta indicó que los peligros incluían visibilidad casi nula y viajes peligrosos que ponían en riesgo la vida. Las tormentas de polvo en Estados Unidos son más comunes en el suroeste de la nación y suelen producirse de manera repentina, lo cual crea condiciones de conducción especialmente peligrosas. Luego de la pausa, más adelante tendremos con ustedes el panel acostumbrado esta tarde. Temas candentes, por ejemplo, la quema de la bandera estadounidense, un derecho o una violación a la moral del país. Hablaremos de eso mucho más acá, a la vuelta. Estamos de vuelta y entramos al panel. Fuentes de prensa aseguran que han aumentado el pie de fuerza naval en el Caribe venezolano por parte de la Marina estadounidense, un submarino incluido. El Pentágono sobre esto, bueno, mantiene silencio. Eso y otro duelo que sigue en ascenso en un cruce de advertencias y amenazas entre Illinois y la capital del país. Demos ahora la bienvenida a nuestros analistas a esta hora de la tarde. Estamos con Vanessa Vallejo, analista de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político, y además Orlando Bendaño, periodista de Voz y analista también. Bienvenidos. Buenas tardes a los tres. Alfonso, ya que ayer estabas de asignación especial, creo que continúas en ello, te escapaste un ratito. Comenzamos contigo. ¿Qué te indica que ahora ya no serían 3, sino 4 los buques en el Caribe Sur frente a las costas venezolanas, además de un submarino? Bueno, lo que significa es que Estados Unidos va en serio a dar la batalla en contra del trasiego de drogas. Pensemos que están en una zona donde se trasiega activamente narcotráfico. Entonces, estos barcos, estas embarcaciones navales están listas para hundir cualquier barco. Yo creo que van a disruptir ese flujo de narcóticos a Centroamérica, a México. O sea que van a tener un impacto enorme. Aparte de eso, se le envía un mensaje muy, muy fuerte al régimen de Maduro, que claramente está asustado. O sea, yo lo vuelvo a decir, esto va en serio y yo creo que algo va a suceder. Por eso se ha dado este despliegue. Vanessa, lo que en un inicio, según o para algunos sectores, se sopesó como una operación, para muchos decíamos, algunos sectores de descabezamiento quizás de un régimen, se va sentando al parecer más y más en la causal de la lucha antidrogas. ¿Es una solución esta más factible, menos criticable, por ejemplo, por parte de gobiernos vecinos a nivel de la agenda internacional? Absolutamente, creo que es una muy buena, estrategia. Tal vez no es, es una muy buena opción el decir que esto se basa en cuestiones de droga. Recordemos que, por ejemplo, pues lo de Noriega también fue por cuestiones de droga
y que en realidad no es para nada mentira, es decir, aquí no se está ni acomodando ni buscando nada. Maduro efectivamente es el cabecilla del cartel de los soles. Todos estos delincuentes han podido permanecer en el poder gracias al dinero de la droga y gracias a que el dinero de la droga les permite tener toda esa amplitud para poder comprar almas, para poder comprar conciencias al principio, luego para poder reprimir a toda la gente. Entonces aquí no estamos diciendo mentiras y efectivamente es, digamos, una muy buena posición de Estados Unidos tildarlos y ponerlos sobre, digamos, el ojo público diciendo son unos narcotraficantes y pues Estados Unidos tiene que hacer una batalla contra las drogas que están matando millones de americanos. Orlando, compartías hoy el informe de la revista Semana, básicamente citando y destacando reportes de inteligencia que describen estos tropas venezolanas dentro del territorio colombiano, recuperando cargamentos de drogas e implicación por ello en el cartel de los soles. ¿Qué te parece el reporte? Como testigos, básicamente, lo que pues, estas fuentes de inteligencia están sugiriendo. Bueno, este reporte lo que confirma es precisamente las denuncias e informaciones que también ha manejado el gobierno de los Estados Unidos y sobre las cuales están desplegando todo este escuadrón anfibio y buques en el Caribe. Y es precisamente la ratificación de que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro es una organización narcotraficante que además coopera con una organización terrorista como el Ejército de Liberación Nacional en Colombia para controlar cargamentos de cocaína, distribuirlas, traficarlas y obviamente todo lo que implica en cuanto a crimen organizado esto. Lo más llamativo es que esto es información de inteligencia que mantiene el gobierno colombiano y aún así estamos viendo al presidente Gustavo Petro decir que es mentira que exista el cártel de los soles. Esto lo que demuestra es que Petro realmente tiene intereses ideológicos en defender a Maduro, que él tiene la información y aún así decide ignorarla por razones políticas e ideológicas, pero yo creo que no le va a salir muy bien porque, como dice Alfonso, esta vez Estados Unidos sí está asumiendo la ofensiva, lo dijo hoy el secretario Marco Rubio, esto va en serio, está construyendo una coalición internacional, hoy se suma Argentina a esta coalición, así que si yo fuera Petro, estuviera empezando a dejar a un lado a su amigo. Oye, Vanessa, en esa dinámica, digamos, binacional, bifronteriza, Maduro anunció 15,000 tropas para el combate al narco en la frontera con Colombia, precisamente, pero ya escuchábamos lo del reporte de la revista Semana, el reporte de inteligencia y demás. ¿En qué momento ves, y como decías precisamente, pues, Orlando, Petro y Maduro compartir o no un esfuerzo común, o ves quizás segundas intenciones? ¿En algún momento quizás este matrimonio podría entrar en conflicto? Pues es muy interesante ver qué va a pasar ahí, porque efectivamente alguien racional pensaría lo que va a decir Orlando, que Petro debería como hacerse a un lado, porque la cuestión con Estados Unidos parece que va en serio y si él valora su cabeza y digamos su puesto, pues debería hacerse a un lado. Sin embargo, con estas relaciones es bien complicado porque son relaciones entre pues cabecillas del narcotráfico y entonces todos tienen información sucia de todos, todos dependen de todos para mantenerse y yo sí veo muy, digamos, plausible que Gustavo Petro, a pesar de toda la amenaza de Estados Unidos, siga ahí, incluso vuelva a repetir su comentario que hizo hace unas semanas de que si Estados Unidos ataca a Venezuela, el ejército colombiano estaría ahí para responder, porque pues ellos en realidad es que son socios. Alfonso, con la implicación además de que recientemente ahora, ayer, en las últimas horas, el fiscal del sur de la Florida destacó directamente que parte de esta gran incautación multimillonaria de drogas en las costas de la Florida, pues tenía implicación directa con el cartel de los soles y las costas venezolanas. Sí, por eso digo que este despliegue de embarcaciones navales ya está teniendo un impacto en disrumpir estos canales marinos para traficar drogas y facilita la interdicción, el poder parar el trasiego de drogas. O sea que yo creo que ya está teniendo impacto. Bueno. Ahora lo que queremos ver es si además de eso van a entrar en Venezuela de alguna manera y tomar acción militar para decapitar el cartel de los soles. Eso es lo que está por verse. Pero sí creo, algo que mencionaba Orlando, que creo que es muy importante, es la creación de esta coalición internacional. Recordemos en el 89, cuando
el presidente George H.W. Bush envía tropas a Panamá. Realmente la comunidad internacional denunció a Estados Unidos en muchos países de América Latina. En este caso, yo creo que va a haber una coalición de países apoyando la acción militar de Estados Unidos por el impacto que ha tenido el Cartel de los Soles y otras pandillas criminales como el Tren de Aragua en toda la región latinoamericana. Estos países están molestos con el régimen de Maduro porque ha ayudado a promover el narcotráfico y el crimen. Bueno. Por lo tanto, yo creo que va a haber una coalición apoyando a Estados Unidos a nivel internacional, y yo creo que eso es muy importante. Como decía Orlando, básicamente con el anuncio de esta tarde también de Argentina. Ahora, tema número 2 de la tarde. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, prometió que impugnaría el plan del presidente Trump de desplegar posiblemente a efectivos de la Guardia Nacional en Chicago si esto llegase a ocurrir, calificando la medida, dijo él, como anticonstitucional y antiestadounidense. Alfonso, seguimos contigo. ¿Hasta qué punto es legítimo que un presidente, el presidente Trump en este caso, busque intervenir la seguridad de una ciudad, por ejemplo Chicago, una gran ciudad importante en el país, considerando que la Guardia Nacional suele estar bajo el control de gobernadores estatales y en el marco además de una autonomía estatal? Correcto. Es inusual que un presidente federalice la Guardia Nacional de un estado, y si lo hace, usualmente es en colaboración con el gobernador de ese estado. Previo a Trump, el único presidente que creo que federalizó la Guardia Nacional sin consultar con el gobernador o sin coordinar fue el presidente George H.W. Bush. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Hasta ahora en los tribunales los tribunales federales le han dado la razón al presidente Trump y han permitido que él federalice la Guardia Nacional de California. Claro, en ese caso recordemos que también se podía justificar porque las manifestaciones violentas eran en contra de edificios federales en California y estaban atacando agentes federales de ICE. En este caso, la intervención sería para lidiar con el crimen local. Eso definitivamente, bajo nuestra Constitución, es responsabilidad del Estado y de las ciudades. Entonces, hay que ver cómo el gobierno federal argumenta su intervención. Tiene que haber un vínculo al gobierno federal, que estas personas estén de alguna manera dañando propiedad federal o estén atacando a agentes federales, pero fuera de eso no sé cómo pudiera prevalecer en los tribunales. Y realmente es un reto, a un principio que muchos conservadores hemos defendido, el tema de los derechos estatales, ¿verdad? De la soberanía de los estados sobre los temas que no contempla la Constitución. O sea que en este sentido, Trump está desafiando un poco los principios que muchos republicanos han defendido. Bueno, y Vanessa, además, que el gobernador Pritzker, por su parte, ha acusado a Trump de intentar, y volvemos a citar, fabricar una crisis con fines políticos. ¿Es esa crítica, crees, es válida o refleja claramente una resistencia demócrata a medidas de seguridad que podrían definitivamente beneficiar a comunidades de Chicago? Yo lo que creo es que cuando el gobernador dice, porque le dice directamente al presidente Trump aquí, ni lo necesitamos ni lo queremos, está hablando por él como persona que cree que puede ser presidente. Bueno, está muy alejado de la realidad, yo no creo que tenga ningún futuro, pero él cree que puede ser presidente y está haciendo un poco lo de Gavin Newsom de aprovechar como estos altercados con el presidente para intentar impulsar su carrera. Ahora, ¿qué dice la gente en Chicago? Yo creo que eso tendría que ser pues una de las cosas más importantes, ¿no? Porque una cosa es hablar desde la posición de gobernador que tiene un esquema de seguridad y otra cosa es hablar desde la posición de un ciudadano común que tiene que tomar el bus, que vive en zonas tan complicadas y el problema sí efectivamente es que el presidente lo tiene muy difícil para enviar a la guardia, pero yo creo que el solo hecho de estar poniendo los ojos sobre el crimen, el solo hecho de hacer lo que está haciendo en D.C., el solo hecho de amenazar al gobernador Pritzker, pues ya yo creo que pone sobre la mesa un tema que yo creo que va a ser fundamental para las elecciones de medio término. Orlando, dado que Illinois es un estado de mayoría demócrata, mayormente azul, ¿cómo perciben los republicanos allí la estrategia de Trump de enfocarse específicamente en la Ciudad de los Vientos, una movida quizás para galvanizar su base electoral o un intento genuino de abordar temas y problemáticas de seguridad pública? Bueno, pero es que Illinois o Chicago no son más demócratas que, por ejemplo, que pudiera hacerlo D.C. Y aún así estamos viendo en D.C. un apoyo considerable a las medidas de Trump y a la determinación de poner orden. Entonces,
Yo creo que, mira, toda persona sensata, de bien, que realmente aprecia a su comunidad, que quiere salir a la calle sin temor a ser robado, asaltado o incluso asesinado, aplaudiría, por supuesto, una medida que implique retomar el orden. Y Chicago, cuando el gobernador dice que en Illinois no hay una crisis y que Trump está tratando de crear una crisis, o dicen lo mismo desde Chicago, esto es completamente absurdo, es que la crisis existe. Chicago es una ciudad peligrosa. Illinois no es un estado seguro. La deriva en la que estamos viendo no solamente Chicago, sino las grandes ciudades demócratas es altamente preocupante. La crisis ya está. Ojalá las administraciones locales tuvieran la disposición, porque tienen ese compromiso con los ciudadanos, con los electores, de retomar el orden y la seguridad. En el momento en que estas administraciones pierden por completo el control de sus ciudades, sus estados, pierden la legitimidad, pierden la autoridad. Yo creo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de velar porque también en los estados haya orden, y cuando las administraciones locales no son capaces de hacerlo cumplir, pues tiene que, obviamente, de acuerdo a la Constitución, asumir la autoridad para poder imponer el orden. Pero, Orlando, eso es muy peligroso, o sea, lo que estás diciendo. O sea, yo estoy de acuerdo que el crimen está fuera de control en Chicago y que los responsables son los gobiernos que tienen a nivel estatal y a nivel de la ciudad. Pero el gobierno federal no lo puede resolver todo. Los fundadores de la nación no querían que el gobierno federal lo resolviera todo. Lo tienen que resolver ellos y no lo están resolviendo. O sea, que los responsables son sus líderes. Y es básicamente es básicamente esa la posición en la que estamos, y vamos a ver efectivamente, como dice, bueno, Orlando no ha dejado por fuera esa figura tampoco, y por supuesto Alfonso, lo que ratifica es cómo, digamos, el próximo paso no estratégico, sino además legal, puede definir esta situación. No se vayan, por favor, nosotros tampoco nos vamos. Corte comercial obligatorio, necesario a esta hora de la tarde, al anochecer. Al regresar de esta pausa, dos temas candentes, además, si tiene mucho más que decir. Mira lo siguiente, la quema de banderas estadounidenses y el vecino del norte, por su parte, como destino de quienes no están de acuerdo con el mandato número 2 de Donald Trump. Volvemos. Aquí de vuelta, el presidente Trump firmó otra orden ejecutiva. Esta busca enjuiciar a quienes quemen la bandera estadounidense como forma de intimidación, o sea, todo un escenario para que pueda hacer un proceso. Su administración calificó esta práctica como excepcionalmente ofensiva y provocadora. Seguimos con nuestros analistas y panelistas a esta hora de la tarde. La quema de la bandera estadounidense, uno de esos actos no ilegales, pero de alta implicación moral, si se quiere. Vanessa, es interesante que bajo la estructura legal estadounidense la bandera es de todos y de nadie a la vez, y que es por eso quizás se justifica los actos que describíamos. En cambio, por ejemplo, una bandera quemada para ciertos sectores, LGBTQ, por ejemplo, esto sí puede ser considerado un acto de crimen de odio. ¿Es justa? ¿Es comparable este escenario? Bueno, yo creo que la Corte Suprema, si no estoy mal, en 2 ocasiones ya se ha manifestado sobre esto y ha dicho que esto está dentro del campo de la libertad de expresión, y yo creo que aunque a nosotros no nos guste, digamos, nunca haríamos algo así, porque eso, digamos, la bandera no es solo la bandera, sino es lo que representa, es la representación del país y no la representación de un grupo de personas o de una persona. Aunque no nos guste, yo sí creo que hay que, digamos, respetar ese tipo de cosas y la Constitución. Yo no sé si el presidente está dispuesto a irse a buscar una enmienda constitucional o a ir a la Corte Suprema y que la Corte Suprema revise, por ejemplo, esos 2 casos anteriores. No sé, yo no, creo que a veces la intención del presidente, más que efectivamente terminar, no sé, metiendo a la cárcel a alguien que haga eso, que ya hubo una persona que lo hizo esta mañana enfrente de la Casa Blanca, tal vez más la intención es sobre todo poner sobre la mesa el tema y hacer que la gente, digamos, se comporte. Y a veces, yo lo siento, Trump, a veces como ese profesor que como que cuando cambia el año y todos los alumnos estaban con un profesor que los dejaba hacer todo, ese era Biden. Entonces llega el profesor que es estricto y los empieza a amenazar con todo, entonces la gente empieza a decir, ay, hay reglas. Yo siento que a veces esa es la intención de él.
Oye, Alfonso, hablemos de la semántica del asunto, porque escuchamos quema de la bandera, presidente Trump, orden ejecutiva. Sin embargo, si uno lee la orden ejecutiva como tal, dice quema de la bandera asociada a elementos que básicamente generen incitación al odio, a la violencia. Por ahí entonces, por esa semántica va el asunto. Esa es la clave. O sea, todos los que han respondido, y muchos republicanos, sobre todo muchos libertarios alrededor mío, se han criticado al presidente Trump. No, libertad de expresión, no, estamos en Estados Unidos. No se han leído la orden ejecutiva. O sea, la propia orden ejecutiva reconoce que la primera enmienda puede cobijar esta terrible práctica. ¿A quién se le ocurre quemar la bandera de Estados Unidos? Algo que más nunca haríamos nosotros, ¿verdad? Pero lo protege la Constitución. Pero lo que la orden ejecutiva dice, es porque lo estamos viendo en la calle hoy en día, es el usar la quema de la bandera para incitar violencia. Entonces, eso es lo que se va a encauzar. En fin, que aquellas personas que están criticando al presidente Trump no se han leído la orden ejecutiva. Y lo estamos viendo en los campus de las universidades, manifestaciones pro Hamas, donde están quemando la bandera, incitando a la violencia. Esa gente tiene que ser procesada. De eso se trata esta orden ejecutiva. Y me parece que los que están criticando a Donald Trump desde el Partido Republicano, honestamente no saben de lo que están hablando y le están haciendo un flaco servicio a la nación porque no están informando bien a la ciudadanía. Bueno, hablando de rendijas, de resquicios ahí por debajo de la puerta, Orlando, la quema de otras banderas, delito de odio, según la ley, si hay propósito con ello, es calificada así como forma de amenaza, de intimidación, hemos hablado de ello. O sea, que aquel que cometa un hecho así, si declara sus intenciones previas, va y se salva de un proceso penal en el asunto. Por supuesto, y es lo correcto. Mira, voy a decir algo controversial, pero quiero citar a quizá una de las personas que mejor ha hecho una defensa de este tema, que fue Joe Biden. En 1995, cuando todavía era un político medio sensato, dijo que lo que nos mantiene unidos como nación no es un idioma en común. Y dijo, aunque pienso que debería serlo, sino el símbolo nacional. La razón por la que debemos preservarlo es porque unifica una nación diversa. Y eso es lo fundamental. La bandera no es simplemente un elemento patrio que se aprende en la escuela o que vemos en las oficinas federales, etcétera. No, es el símbolo que une a una nación. Y es en torno a los símbolos donde se construye la identidad. Yo no creo que, y ahí debería haber una revisión, y eso es un problema que tiene Estados Unidos, ¿no? El concepto de libertad, porque libertad que disienta de la verdad no es libertad en sí. La libertad tiene que estar orientada a la verdad, y la verdad implica el respeto por lo sagrado, entendiendo la bandera como un símbolo de lo sagrado dentro de Estados Unidos y fundamental para la cohesión de la nación. Entonces, más allá del tema que obviamente esta precisión que hace la orden ejecutiva es claro, yo sí creo que se tiene que valorar al símbolo nacional de la bandera y los símbolos nacionales como sagrados dentro del orden de lo que es Estados Unidos. Entonces me parece fundamental lo que hace el presidente Trump. Yo creo que este valor se le tiene que dar y eso es fundamental para que la sociedad americana sobreviva. Y con eso concluyo, cada cual puede tener su opinión, todos hemos nacido en naciones diferentes, pero por ejemplo, cada vez que veo estas películas, la bandera y el auto que la atraviesa, la bandera en trajes de baños, no sé, a mí como que me da cosita. La verdad, a mí particularmente a nivel personal no me gusta, me parece irrespetuoso, pero primera enmienda. Pasando página, más estadounidenses solicitaron estatus de refugiados, ya verá de qué hablamos. Eso en Canadá, en la primera mitad, colegas, de este año, 2025, comparados a todo el año pasado. Los datos fueron publicados por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. Datos que no abundan en el motivo de las reclamaciones, pero, por ejemplo, un grupo de abogados consultados por Reuters aseguraron ellos que cada vez más estadounidenses aseguran quererse ir por el tema de que se sienten, por ejemplo, discriminados por ser transgénero. Ese grupo específico pues siente que violentan, por ejemplo, sus derechos en el Estado. Hubo un maestro, un profesor que dijo que no había libertades académicas ya en el país, se fue a Toronto, en fin. Pero, ¿es violentar derechos el no permitir hombres, por ejemplo, en baños de mujeres o en deportes femeninos? Alfonso, ¿qué nos dices o es muy extrema la pregunta? No, yo creo que es válida. Lo que pasa es que en países woke, progress, como Canadá, quizás lo sea. Entonces, por eso estamos viendo un aumento en las solicitudes para refugiados de ciudadanos americanos en Canadá. Y es que como Canadá pues celebra
y promueve la cultura progre y los llamados derechos LGBT, pues quizás cualquier americano puede llegar allá y decir que no lo dejan entrar, que es un hombre, pero se cree mujer y no lo dejan entrar a un baño de mujeres y que eso sea causa suficiente para que le den estatus de refugiado, qué sé yo. Lo que es absurdo es una concepción totalmente errada de los derechos humanos, pero Canadá es un país soberano. Si quiere dejarse llevar por la cultura woke, por la agenda woke, pues esa es su prerrogativa. Todo depende de lo que digan las leyes que regula el tema de los refugiados en Canadá. Aquí en Estados Unidos, obviamente, eso no es no debería ser una consideración para otorgar el estatus de refugiado. Vanessa, ¿cómo afecta esto a los que en realidad básicamente sí son perseguidos políticos, por ejemplo? Pues no, yo creo que Alfonso tiene razón. Es decir, si un país quiere aceptar este tipo de ridiculeces como alguien que sea refugiado porque de pronto es un trans que quiere entrar a baños de mujeres, pues es problema de Canadá. De hecho, yo creo que, si no estoy mal, es Rothbard el que tiene un buen ensayo sobre esto. Ahorita, aprovechando que Alfonso está en la onda libertaria, me acordé que Rothbard tiene un buen ensayo sobre esto, diciendo que la forma para evitar las guerras civiles es que haya lugares donde la gente pueda, digamos, establecer sus costumbres o sus valores o lo que quiera, porque así va a haber lugares como Canadá, donde esa gente ultraliberal se autoexilia y eso evita, según Rothbard, que haya, por ejemplo, una guerra civil. Me parece muy bien. Si esa gente quiere vivir así y los que quieran vivir compartiendo baño, hombres con hombres, mujeres con mujeres y lo que sea, pues tiene que haber un lugar donde eso pues se pueda permitir si es que así lo quieren. Entonces, por mí, me parece que es mejor para este país que esa gente vaya y busque lugares más afines a ellos. Orlando, ¿consideras tú que hay persecución política por parte de la administración en la Casa Blanca a civiles? ¿O crees que estos aplicantes de refugio están básicamente haciendo uso de manera oportunista de un sistema migratorio que tradicionalmente tiene esta idea de haber sido muy abierto, como es el de Canadá? Sí, completamente, es oportunista. Y aquí voy a disentir un poco de la onda libertaria en la que andan mis compañeros, ¿no? Bastante intensa. Y es que, en fin, sí, Canadá es un país soberano. Bien que gente que pues está involucrada completamente en esta perspectiva relativista que disiente de la verdad, pues migre a Canadá, pero esto va a tener un impacto importante en Canadá. Y no digo esta migración, sino particularmente que Canadá se esté volviendo una especie de refugio de este tipo de ideas y de concepciones. Y ese impacto va a ser eventualmente letal para una nación como Canadá. Es verdad que quizás esto, llevándolo un poco al extremo, como plantearía Rothbard, según cita Vanessa, evitaría, por ejemplo, un conflicto en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que costumbres que disientan de la verdad, disientan de los hechos objetivos, no tengan consecuencias en aquellas comunidades en las que se instalan estas ideas. Entonces, yo creo que Canadá es una nación en extinción, es una nación que se está diluyendo en estas cosas identitarias, relativistas, etcétera, y eventualmente va a tener que haber un backlash para recuperarla. Oye, Alfonso... Déjame responder rápido porque el compañero hizo referencia. No, y ahora cuando contestes vamos a tener que poner un ticker explicando por qué te están dando duro hoy con el tema libertario. No es que yo sea libertario, no sé, lo que sabes es que estamos viendo que a Orlando se le están saliendo las tendencias autoritarias. Ese es el problema. Es un populista nacionalista. No, mira, yo estoy de acuerdo con Orlando un 100%. O sea, lo que Canadá se está autodestruyendo, adoptando estas políticas. Lo que estoy diciendo es que al final es un país soberano. Claro. Ellos quieren dejarse llevar por esas políticas y darle estado de refugiado a personas que son trans, pues que lo hagan, pero se están autodestruyendo. Yo creo que es un error grande, pero gracias a Dios yo no soy canadiense, ¿verdad? Soy americano y creo en la Constitución. Yo soy liberal conservador, creo en el liberalismo clásico dentro del marco del derecho natural, por lo tanto no soy libertario. Alfonso, y voy a seguir contigo porque hay otras versiones que sugieren que los ultrarricos están escogiendo a Gran Bretaña. Hay una cuestión de idioma, por supuesto, por su destino o como su destino número uno, pero de regreso a personajes de la vida pública hemos visto en los shows de la noche, Hollywood, sus exilios dorados. Si las razones para ellos son, por ejemplo, sociales para irse de Estados Unidos, ¿por qué no escoger? No quiero ser sarcástico ni mucho menos cáustico,
Pero ¿por qué no escoger países humildes, países en desarrollo, donde hay tanto social por arreglar y yo, como ultra rico, como una persona de fama, podría hacer la diferencia? A Luxemburgo se quiere ir todo el mundo, pero hay muchos otros países que podrían recibir ayuda de estos grandes apellidos. Porque estas personas son hipócritas. La tolerancia llega hasta cierto punto, ¿verdad? Ellos hablan mucho, pero después quieren estar rodeados de agentes de seguridad con armas, se van a países súper ricos. O sea, sí, ninguno se va a ir a, no sé, a Guyana a vivir, ¿verdad? Es la realidad. O sea, estas personas son hipócritas, por lo tanto no hay que tomarlas en serio, pero la prensa le presta mucha atención. Tenemos varios, Rosie O'Donnell, que está en Irlanda, y cada vez que uno la ve en sus podcasts, realmente, yo no sé, se ve más y más deprimida y frustrada. No sé, quizás está frustrada por las grandes victorias del presidente Trump, pero hay otras personas que quieren hacer lo mismo. Jimmy Kimmel, me enteré los otros días que se hizo ciudadano italiano, lo que yo como medio italiano, o sea, es un insulto a la patria de mis padres, ¿verdad? Que ese hombre se ha hecho italiano, no sé cómo lo hizo, ¿verdad? El gobierno italiano debería investigarlo, cómo le dio la ciudadanía. Pero bueno, nada, o sea, si se quieren ir, que se vayan. Yo creo que para nosotros es un exceso. El que no quiere Estados Unidos, este es un país que requiere una democracia, una ciudadanía activa. Tiene que haber un amor por la patria. Podemos disentir, pero lo que nos tiene que unificar, sí, como decía Orlando, son esos símbolos patrios, los valores de nuestra nación y nuestra historia en común. Ahí está, muy feisty hoy el panel. Te agradezco muchísimo. Hemos aprendido, hemos crecido y nos hemos divertido muchísimo, como debe ser. Bueno, antes de despedirnos, queremos invitarle, gracias colegas, a compartir sus opiniones, todas son bienvenidas, sus sugerencias también, casos, denuncias que quieran pues enviarnos a nosotros, lo puede hacer a través del email contacto@voz.us. También los invitamos a descargar nuestra aplicación en Fire TV, en Roku, en Apple TV. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Voz Media, así nos encuentras, como también a nuestro canal en Spotify, estamos como Voz. Así que ya lo sabe, regresamos mañana, mi colega Karina estará de vuelta, así que gracias por haberme permitido entrar a cada una de sus plataformas. Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos, que tengan una maravillosa semana.